La primera llamada al 911 provino de una vecina del profesor Alan Thorne, quien vivía en el tranquilo barrio de Western Section en Princeton. La mujer estaba alarmada por unos gemidos ahogados que provenían de la gran mansión victoriana donde, tras la pérdida de su esposa, el profesor llevaba una vida solitaria. Los oficiales que llegaron al lugar esperaban encontrar un problema evidente, pero Thorne los recibió sin aparente preocupación y explicó que ya había intentado varias veces determinar el origen del sonido. Supuso que algunos animales podrían haber entrado en el viejo sistema de ventilación de la casa. Los oficiales inspeccionaron el terreno alrededor de la mansión, revisaron las ventanas y los conductos de ventilación, pero la inspección no arrojó resultados. La casa parecía tranquila y los policías no notaron ninguna señal alarmante. Teniendo en cuenta que el profesor no había tenido problemas previos con la ley ni conflictos con los vecinos, la policía decidió cerrar el caso sin más investigaciones. Sin embargo, las quejas de los vecinos continuaron durante varios meses a lo largo de 2020. Poco a poco, las autoridades dejaron de tomarlas en serio, atribuyéndolas a causas domésticas o a la excesiva ansiedad de los residentes del barrio. Aparte de los extraños ruidos, no había otros motivos de preocupación. Así continuó hasta el otoño de 2023, cuando una revisión rutinaria de los servicios sociales descubrió transacciones financieras sospechosas relacionadas con el profesor Thorne. Ahora, la policía regresaba a la casa del profesor bajo sospecha de fraude con una orden de registro oficial. A los pocos minutos de comenzar la inspección, los oficiales se dieron cuenta de que detrás de las explicaciones anteriores de Thorne se escondía una historia mucho más inquietante y complicada. Para los residentes del barrio de Western Section, Alan Thorne era una persona que no despertaba ninguna duda. Cualquiera que conociera, aunque fuera un poco al profesor, podía confirmar. Thorne era un científico reconocido en su campo, un respetado especialista en neurolingüística que trabajaba en la Universidad de Princeton. Los estudiantes hablaban bien de él y sus colegas lo valoraban por su profesionalismo y altos estándares morales. Durante muchos años, Thorne llevó una vida normal. Enseñaba, publicaba artículos científicos y participaba en conferencias. Todo parecía tranquilo y exitoso, pero en los últimos años su vida cambió drásticamente. En 2019, su hijo Leo sufrió un grave accidente y fue ingresado en un centro médico en estado de coma profundo. Un año después, sufrió otra pérdida. Su esposa, Eleonora, tuvo un accidente automovilístico y no sobrevivió. Sus colegas notaron que después de esto, Thorne comenzó a evitar el contacto social. Prácticamente dejó de interactuar con los demás y rara vez iba a la universidad, excepto para sus clases obligatorias. Los residentes del barrio se acostumbraron al estilo de vida solitario del profesor. Rara vez salía de su gran casa victoriana, evitaba cualquier evento y casi no recibía visitas. Sus vecinos entendían los duros golpes que el destino le había dado y no hacían preguntas innecesarias, tratando de no molestarlo. Cuando comenzaron a llegar quejas sobre extraños ruidos provenientes de su casa, los vecinos reaccionaron con incredulidad. Nadie podía imaginar que algo sospechoso pudiera estar ocurriendo en la casa de un hombre que había perdido a sus seres más queridos y vivía en completo aislamiento. La explicación del profesor sobre animales o ruidos domésticos fue aceptada como razonable y con el tiempo los sonidos dejaron de preocupar a los residentes del barrio. Así, para el otoño de 2023, la imagen de Alan Thorne a los ojos de los demás se había consolidado. Un hombre tranquilo y respetado, que sobrellevaba en silencio su drama personal. La policía reapareció en la casa del profesor por un motivo diferente, una investigación de transacciones financieras sospechosas.
Lo que los oficiales descubrieron en la casa durante ese registro no encajaba en absoluto con el estilo de vida tranquilo y habitual que Thorne había cultivado a lo largo de los años. La investigación que dio inicio a un nuevo giro en esta historia parecía, al principio, completamente rutinaria. Los empleados de los servicios sociales verifican regularmente los datos, realizan inspecciones aleatorias y solicitan documentos para confirmar la exactitud de los pagos. Estos procedimientos suelen ser rápidos y formales, especialmente cuando se trata de personas que no levantan sospechas. Esta vez, los inspectores prestaron atención a los cheques emitidos a nombre de Eleonora Thorne, la esposa del profesor. Eleonora tenía un diagnóstico confirmado tras un derrame cerebral que sufrió en 2018, y desde entonces la familia recibía pagos mensuales por discapacidad. Durante todo este tiempo, el dinero se cobraba regularmente y no surgían preguntas sobre su uso. Los pagos eran estándar y se revisaban de forma rutinaria cada pocos años, sin solicitudes adicionales. Pero para el otoño de 2023, la agencia inició un programa masivo de verificación de datos que abarcaba todos los casos antiguos de pagos sociales, especialmente aquellos en los que los documentos no se habían actualizado en mucho tiempo o no se habían recibido informes recientes de los beneficiarios. Fue este procedimiento rutinario el que hizo que, 3 años después del anuncio de la tragedia de Eleonora, los empleados se fijaran en sus cheques. Al principio, parecía un simple error técnico. Según los registros oficiales, Eleonora Thorne había muerto en un accidente automovilístico en 2020, algo que sabían casi todos sus conocidos y vecinos. Pero al solicitar una confirmación oficial de su muerte, resultó que no existían tales documentos. El profesor Thorne no había proporcionado ningún certificado, ni informe policial, ni papeles médicos sobre el incidente. El profesor, de hecho, había explicado a sus conocidos que el funeral se había celebrado en otro estado, donde Eleonora había crecido, y que la tramitación de los documentos se había retrasado por complicaciones burocráticas. La agencia, por su parte, no tenía motivos para verificar esta información antes, ya que los pagos eran estándar y no requerían confirmación anual mientras el beneficiario figurara como vivo y los cheques se cobraran a tiempo. Los residentes del barrio y los conocidos de la familia tampoco se preocuparon por la falta de documentos, ya que confiaban en la palabra del profesor. Nadie quería molestar a un hombre que estaba sufriendo una grave pérdida personal, y mucho menos pedirle que mostrara los papeles de la muerte de su esposa. Esta delicadeza fue una razón adicional por la que la discrepancia salió a la luz tan tarde. Sin embargo, ahora, en el marco de una inspección general, la situación parecía completamente diferente. Los inspectores ya no podían ignorar este hecho. La falta de documentos de confirmación y el cobro regular de los pagos después de la supuesta tragedia no dejaban lugar a una explicación sencilla. Los servicios sociales remitieron el caso a la policía, pidiendo que se investigaran las circunstancias y se averiguara a dónde había ido el dinero todo este tiempo. La policía tomó el caso con calma, una revisión financiera rutinaria, como las muchas que hay cada año. Ninguno de los agentes recordó siquiera que varios años antes había habido quejas sobre extraños ruidos provenientes de la casa de Thorne. Para la policía en ese momento, se trataba simplemente de una situación estándar con formalidades financieras, que generalmente se resolvía con una visita y la aclaración de documentos. Pero lo que los oficiales vieron al cruzar el umbral de la casa del profesor les hizo comprender casi de inmediato que no se enfrentaban a un simple malentendido financiero, sino a un caso mucho más oscuro e inquietante. Cuando la policía llegó a la casa del profesor Thorne, consideraban la visita como un procedimiento formal para verificar documentos financieros. Los oficiales no esperaban nada fuera de lo común. Una inspección estándar a la que cualquier agente de policía está acostumbrado. Thorne los recibió con calma,
sin rastro de nerviosismo o irritación. El profesor invitó amablemente a los oficiales a entrar, los condujo a un espacioso despacho y les ofreció tranquilamente revisar cualquier documento que les interesara. Se mantuvo reservado, respondió con claridad y sin intentar evadir el tema. Tal comportamiento convenció de inmediato a los policías de que Thorne no tenía nada que ocultar. Los oficiales experimentados están acostumbrados a distinguir rápidamente entre quienes mienten y quienes dicen la verdad. Y en ese momento todo parecía absolutamente normal. En el despacho del profesor reinaba un orden impecable. Thorne señaló un armario donde se guardaban los cheques y los extractos bancarios, y comenzó a explicar con calma la situación de los pagos a nombre de Eleonora. Repitió la explicación ya conocida. La tragedia ocurrió en otro estado, el funeral se celebró allí mismo, y la tramitación de los documentos se había retrasado mucho. El dinero, según él, lo estaba guardando y tenía la intención de devolverlo tan pronto como se resolvieran los problemas con los papeles. Uno de los oficiales revisaba atentamente los cheques, comparando las firmas. No había duda, en cada cheque estaba la firma del propio profesor Thorne. Así, formalmente, el hecho de la infracción quedaba confirmado. Los pagos por discapacidad llegaban regularmente a nombre de Eleonora Thorne y eran cobrados personalmente por el profesor después de que, según sus propias palabras, ella ya no estaba viva. El policía ya se disponía a discutir la prueba encontrada con su compañero y dar por terminada la visita cuando, de repente, desde el fondo de la casa se oyó un gemido ahogado, claramente audible en el silencio del despacho. El oficial se quedó inmóvil, escuchando atentamente e intentando determinar de dónde provenía ese sonido inusual. Thorne notó el cambio en el comportamiento del policía y repitió su explicación sobre la ventilación, pero esta vez de forma más breve y menos convincente. Sin embargo, el oficial apenas lo escuchaba. Salió al pasillo tratando de localizar la fuente del ruido. Intuitivamente, el policía sintió de inmediato que el sonido era claramente humano y no tenía nada que ver con problemas domésticos. El segundo oficial siguió a su colega, notando su preocupación y escuchando también. El sonido se repitió, esta vez más fuerte y claro. Era evidente que provenía de arriba. Al levantar la vista, los oficiales vieron una vieja escalera que conducía al ático. Oficialmente, no tenían motivos para registrar otras habitaciones, pero la intuición y la experiencia les decían que era imposible ignorar ese sonido. Uno de los oficiales encendió su linterna y comenzó a subir lentamente. Los escalones de madera crujían suavemente bajo sus pies, y el extraño sonido se repitió una vez más. Ahora ya no había dudas. Al llegar arriba, el policía vio una puerta maciza con un simple cerrojo. Lo deslizó fácilmente y la puerta cedió de inmediato. El ático carecía normal, cajas viejas, algunos muebles y varios trastos domésticos. Pero la atención del oficial fue captada de inmediato por un detalle inusual. A lo largo de las paredes había paneles de insonorización cuidadosamente instalados, y de ellos salían cables que se adentraban en la habitación. Dando unos pasos más adentro, el policía volvió a escuchar el sonido que ya le era familiar. Un gemido bajo y lastimero, claramente humano, que ahora sonaba muy cerca. Se movió con cautela hacia la pared del fondo, hacia donde iban los cables, sintiendo cómo aumentaba su tensión. Abajo, el profesor Thorne permanecía de pie, tranquilo, observando las acciones de la policía sin aparente preocupación. Ni siquiera intentó detener a los oficiales, como si estuviera seguro de que no encontrarían nada arriba. Pero el oficial en el ático ya entendía claramente que lo que estaba sucediendo iba mucho más allá de una simple infracción financiera. Se acercaba a la pared del fondo
y lo que vio al segundo siguiente le hizo reevaluar por completo su percepción de todo el caso. Cuando el oficial se acercó a la pared del fondo del ático, notó de inmediato un viejo conducto de ventilación. Era a través de este conducto que, a pesar de los intentos del profesor Thorne por instalar paneles de insonorización, el sonido se escapaba libremente al exterior. El propio Thorne creía sinceramente que el trabajo que había realizado eliminaba cualquier posibilidad de fuga de sonido, y por eso nunca revisó la ventilación adicionalmente. Entre el equipo médico y los cables, el policía vio una pesada puerta con un candado. A diferencia de las paredes, la puerta era común, sin ningún tipo de insonorización. Al acercarse, el oficial escuchó atentamente y distinguió de inmediato un gemido humano ahogado que provenía de la habitación. Era evidente que el cuarto no estaba vacío y que alguien allí necesitaba ayuda urgente. No logró forzar la cerradura por sí mismo, por lo que el oficial bajó inmediatamente para informar a su compañero. Al volver al despacho, cruzó la mirada con el profesor. Thorne seguía de pie, recto, mirando inmóvil por la ventana, pero ahora su calma exterior parecía sospechosa. Estaba claro que ya se había dado cuenta de la gravedad de la situación y que los acontecimientos no se estaban desarrollando según su plan. Más tarde, la investigación revelaría que Thorne no abrió la puerta voluntariamente, no por miedo a ser descubierto, sino porque creía sinceramente que sus acciones estaban justificadas y eran legales. Para él, abrir la puerta por su cuenta habría significado admitir una culpa que no sentía. A la pregunta del detective sobre la habitación cerrada, Thorne respondió breve y sin emociones que sabía perfectamente quién estaba arriba y que retenía a la persona conscientemente. Su respuesta sonó ambigua, dejando abierta la interpretación de si se trataba de una expresión de apego emocional o de una admisión de retención literal. Ahora, el profesor Thorne se había convertido definitivamente en el principal sospechoso para la policía. Uno de los oficiales se quedó con él mientras el detective regresaba al ático para inspeccionar detalladamente el lugar antes de la llegada del equipo técnico. Una segunda inspección confirmó la impresión inicial. La habitación estaba meticulosamente equipada con aparatos médicos, y los cables y sensores estaban instalados profesionalmente y conectados a la puerta cerrada. Esto indicaba que detrás de la puerta no había una persona cualquiera, sino alguien que formaba parte de un experimento cuidadosamente planeado. El equipo técnico, que llegó a los pocos minutos, forzó rápidamente la cerradura. La puerta se abrió, revelando una pequeña habitación llena de aparatos médicos. En una cama en el centro del cuarto yacía una persona conectada a numerosos aparatos y cables. Este hallazgo cambió por completo el curso de la investigación. Ahora, la policía no se enfrentaba a un error burocrático, sino a un caso que resultó ser mucho más grave de lo que se había supuesto inicialmente. En cuanto forzaron la puerta del ático y desde arriba se escucharon los pasos y las voces de los oficiales, el comportamiento del profesor Thorne cambió drásticamente. Comprendió claramente que la policía había entrado en su habitación secreta e inmediatamente intentó dirigirse rápidamente hacia la escalera que llevaba arriba para interferir de alguna manera. El segundo oficial, que se había quedado a su lado, le bloqueó el paso de inmediato al notar la repentina agitación del profesor. Thorne insistía tenazmente en que la intrusión de la policía en el ático era inaceptable, apelando a su derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del lugar. Su comportamiento ya no era simplemente sospechoso, sino desesperado. Repetía lo mismo una y otra vez, como si intentara convencerse no solo a los oficiales, sino también a sí mismo de que tenía razón.
Los policías comprendieron rápidamente que tal comportamiento por parte del profesor indicaba que realmente había una persona en peligro arriba. Cualquier intento del dueño de la casa por detener la inspección en una situación así solo reforzaba la necesidad de una acción inmediata por parte de la policía. Por lo tanto, los oficiales actuaron con rapidez y coordinación, apartando con cuidado a Thorne para impedir que subiera por la escalera. Una vez que el profesor se dio cuenta de que la resistencia era inútil, dejó de discutir y se sentó en la silla más cercana. Ahora observaba en silencio lo que sucedía, completamente ensimismado. Su expresión ya no mostraba agresión ni pánico, sino más bien una profunda conciencia de que ya no podía cambiar nada. Mientras tanto, arriba, la policía y el equipo técnico inspeccionaron cuidadosamente la habitación. En la cama yacía una mujer a la que los detectives reconocieron de inmediato como Eleonora Thorne. Todo el equipo funcionaba correctamente y estaba meticulosamente ajustado. Y el estado de Eleonora parecía estable, aunque no podía reaccionar a lo que sucedía. La policía llamó inmediatamente a una ambulancia, comprendiendo que la prioridad ahora era llevar a la mujer al hospital. El equipo médico llegó rápidamente y preparó a Eleonora para el traslado. El profesor Thorne, sentado abajo, bajo la vigilancia de la policía, ya no reaccionaba a nada y parecía completamente ausente. Más tarde, durante la investigación, quedaría claro que su desesperada resistencia fue un último intento de proteger lo que consideraba su deber y su derecho, y no el miedo a ser descubierto. Ahora la policía ya no se ocupaba de una simple revisión formal de documentos financieros. Tras el descubrimiento de Eleonora, el caso del profesor Alan Thorne pasó a un plano completamente diferente. Los oficiales se dieron cuenta de que tenían que desentrañar no solo una infracción burocrática, sino un secreto cuidadosamente guardado que resultó ser mucho más grave y complicado de lo que parecía al principio. Después de que se llevaran a Eleonora al hospital, los investigadores comenzaron una inspección detallada del ático. De inmediato, se hizo evidente que no era una simple habitación para cuidar a una persona enferma, sino algo parecido a un laboratorio experimental. Además de los aparatos médicos para el soporte vital, en la habitación había equipo acústico especial, claramente destinado a la grabación. En el escritorio de Thorne había una computadora con un archivo de audio. Los investigadores encontraron rápidamente decenas de carpetas con fechas y anotaciones que abarcaban un periodo de casi 3 años. Casi todos los archivos contenían fragmentos de audio cortos, gemidos débiles, respiración entrecortada y ruidos intermitentes que el profesor registraba como reacciones de su esposa a diversos estímulos externos. El examen médico confirmó el diagnóstico de Eleonora: síndrome de enclaustramiento. En esta condición, el paciente está plenamente consciente, pero no puede moverse ni emitir sonidos de forma voluntaria. Todos los gemidos y ruidos respiratorios grabados por el profesor eran reacciones involuntarias de su organismo a estímulos externos, como la luz, el tacto o los sonidos. Un examen más profundo del equipo reveló que los micrófonos no solo estaban conectados a la computadora, sino también a un amplificador dirigido directamente al conducto de ventilación. Este conducto se había convertido en una especie de caja de resonancia que amplificaba y transmitía los sonidos al exterior. Esto era precisamente lo que los vecinos habían estado escuchando durante 3 años, sin entender el origen de esos ruidos inquietantes. Ante la lógica pregunta de por qué Thorne, conocido por su meticulosidad, había permitido un defecto tan obvio en el sistema, la investigación dio una respuesta convincente. El profesor estaba absolutamente seguro de la fiabilidad de la insonorización que había instalado.
Tras la configuración inicial, nunca revisó el conducto de ventilación, confiando plenamente en sus propios cálculos y creyendo que ningún sonido podía escapar de la habitación. Para él, lo importante era la grabación en sí, no su propagación al exterior. Sin embargo, el hecho de que el profesor guardara y analizara escrupulosamente incluso los ruidos fisiológicos más insignificantes de Eleonora indicaba que estaba haciendo algo más que simplemente brindarle cuidados médicos. Sus diarios de laboratorio dejaron claro que Thorne veía en esas grabaciones de audio la clave para una posible comunicación con su esposa. Registraba las reacciones a la música, los estímulos visuales y el tacto, y analizaba las respuestas sonoras, tratando de encontrar en ellas signos de una reacción consciente. Sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna prueba de que Eleonora reaccionara de manera consciente a los estímulos. Todo indicaba que el profesor interpretaba sonidos aleatorios y cambios en la respiración como intentos deliberados de comunicación que, en realidad, no existían. Así, la situación se volvía aún más compleja. El profesor no estaba escondiendo a Eleonora ni tratando de hacer creer a los demás que ella no existía. Mintió sobre su muerte no para aislarse del mundo, sino para poder continuar tranquilamente con su experimento sin la interferencia de los servicios sociales o la policía. Ahora la investigación se enfrentaba a una tarea nueva y mucho más difícil. Era necesario entender qué intentaba demostrar exactamente el profesor Thorne, por qué llevaba los registros con tanta insistencia y no se daba cuenta de la evidente propagación del sonido fuera de su casa. Especialistas en neurolingüística y psicología se interesaron en el caso para intentar dar alguna explicación a las acciones del profesor, que durante 3 años consecutivos grabó ruidos sin sentido intentando convertirlos en un lenguaje coherente. Durante la inspección inicial del laboratorio, uno de los oficiales escuchó un leve zumbido eléctrico detrás de una pared contigua. El sonido se parecía al murmullo grave de un dispositivo en funcionamiento. La puerta de esa habitación estaba ligeramente entreabierta y no había llamado la atención antes, por lo que los detectives decidieron investigarla de inmediato. Dentro había una pequeña habitación, iluminada únicamente por las tenues pantallas de los monitores médicos. En el centro había una cama de hospital con aparatos conectados, en la que yacía inmóvil un joven inconsciente. Inicialmente no fue posible identificarlo, no había documentos cerca y en la habitación no había fotografías ni otras señales de identificación. La policía documentó cuidadosamente la escena y llamó a especialistas médicos. Mientras esperaban a los médicos, uno de los detectives revisó un armario junto al equipo y encontró una carpeta con documentos de un hospicio privado. En los documentos figuraba el nombre de Leo Thorne, quien había sido dado de alta 3 años antes bajo la responsabilidad personal de su padre. El profesor se había negado por escrito a seguir con la supervisión médica, afirmando que tenía recursos suficientes para proporcionar cuidados de calidad en casa. En ese momento, la policía solo había hecho una evaluación preliminar de la situación. Fotografiaron los cables y altavoces que conectaban la habitación de Leo con la habitación contigua donde habían encontrado a Eleonora. Pero la comprensión completa del significado de esta conexión llegaría mucho más tarde. Durante los días siguientes, especialistas técnicos y forenses llevaron a cabo una inspección detallada de todo el sistema de equipos. Determinaron que los micrófonos que grababan los sonidos de Eleonora estaban conectados directamente a los altavoces en la habitación de Leo. La señal de audio se transmitía las 24 horas del día, creando un sonido de fondo constante en la habitación. Solo después del análisis de laboratorio del equipo informático, que tomó varios días, se hizo evidente que el profesor Thorne registraba y estudiaba meticulosamente las reacciones de Leo a estos estímulos. En sus diarios de laboratorio había registros detallados de cambios fisiológicos,
como la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad cerebral, que, en opinión de Thorne, podrían indicar la recuperación de la conciencia de su hijo. Además, un examen detallado de la documentación médica del profesor reveló por qué ningún médico había verificado el estado de Leo después de su alta. Thorne enviaba regularmente informes falsos al hospicio sobre el estado estable de su hijo. Estos documentos no levantaban sospechas, ya que formalmente todo parecía convincente, y la ley no exigía inspecciones adicionales. Así, los hallazgos en el ático, que al principio parecían un descubrimiento simplemente impactante, se fueron uniendo gradualmente para formar un sistema cuidadosamente elaborado. Los investigadores se dieron cuenta de que el profesor había estado llevando a cabo un experimento durante años, conectando a madre e hijo a través de un sistema de sonido. Creía que la estimulación auditiva continua con la voz de la madre podría despertar la conciencia de Leo. Ahora la policía tenía todas las pruebas necesarias que confirmaban la existencia del extraño experimento. Pero lo más importante estaba por venir: desentrañar los verdaderos motivos del profesor Thorne y comprender qué esperaba lograr con sus acciones. Para comprender los verdaderos motivos del profesor Thorne, la investigación recurrió a un especialista independiente en neurobiología. Era importante establecer qué objetivo perseguía Thorne al organizar tal sistema y cuán justificadas estaban sus acciones desde un punto de vista científico. El consultor del caso fue el Dr. Stephen Harris, un neurobiólogo de renombre conocido por sus investigaciones sobre la conciencia en pacientes en estados comatosos y vegetativos. Tras un cuidadoso estudio de los materiales del caso, explicó a la policía que las acciones del profesor no podían calificarse de pura locura, ya que se basaban en una hipótesis científica real, aunque extremadamente controvertida. El Dr. Harris explicó que, según algunas investigaciones modernas, el cerebro de una persona en coma profundo conserva cierta actividad, especialmente en las áreas relacionadas con la memoria y las emociones. Se cree que las señales emocionales, por ejemplo, la voz de un ser querido o sonidos específicos asociados con experiencias emocionales, pueden potencialmente afectar estas áreas del cerebro e incluso estimular el despertar de la conciencia. Fue precisamente esta hipótesis, según Harris, la que Thorne intentaba probar. El profesor creía que los sonidos cargados de emoción de la madre, incluso las señales respiratorias y los gemidos inconscientes, podían ser percibidos por el cerebro de Leo y provocar el despertar de su conciencia. El estudio de los diarios de Thorne confirmó que el profesor abordó la tarea de manera sistemática, utilizando una metodología similar a la de una investigación científica. Estos registros, incorporados al caso como prueba material, mostraron cuán detalladamente Thorne documentaba todos los cambios en los indicadores fisiológicos de Leo: actividad cerebral, cambios en el ritmo cardíaco y la respiración. Comparaba las reacciones a diferentes tipos de sonidos y buscaba patrones meticulosamente, convencido de que el método que había encontrado podría funcionar. Al mismo tiempo, el experto subrayó que, a pesar de toda la retórica científica del profesor, su método no estaba respaldado por ninguna investigación oficial y contradecía por completo la práctica médica. Desde el punto de vista de la neurobiología, tales experimentos podrían tener un grave impacto negativo en el sistema nervioso del paciente, y su eficacia nunca ha sido probada. Así, la investigación llegó a una conclusión importante. El profesor no actuó de forma espontánea o impulsiva. Planificó cuidadosamente sus pasos, plenamente consciente de sus consecuencias, y estaba convencido de la corrección de su idea.
Esta erkenntnis complicó seriamente la investigación, ya que ahora era necesario determinar si las acciones de Thorne eran el resultado de una percepción distorsionada de la realidad, causada por una tragedia personal, o si detrás de la máscara científica se escondía el cálculo frío y racional de un hombre que había cruzado todos los límites éticos. 4 semanas después del descubrimiento de las habitaciones ocultas en la casa del profesor Thorne, los investigadores volvieron a hablar con los residentes de las casas vecinas. En ese momento, la policía ya había completado los exámenes iniciales y tenía suficiente información para entender qué era exactamente lo que los vecinos habían estado escuchando durante los últimos 3 años. Anteriormente, los residentes locales se habían aferrado a una versión común basada en las explicaciones del propio profesor. Él aseguraba que todos los ruidos extraños que provenían regularmente de su casa eran causados por un sistema de ventilación defectuoso o tuberías desgastadas. Thorne era tan convincente y tranquilo que la gente no dudaba de sus palabras y no veía ninguna razón para contactar a la policía o tomar otras medidas. Sin embargo, después del comunicado oficial de la policía sobre lo que se encontraba dentro de la casa, los vecinos finalmente comprendieron la verdadera naturaleza de esos sonidos. No eran ruidos domésticos ni fallas técnicas. Las personas que vivían muy cerca habían sido, durante 3 años, testigos involuntarios de lo que sucedía dentro de la casa. Ahora, muchos sentían una fuerte incomodidad psicológica al darse cuenta de que deberían haber prestado más atención a la situación. Los investigadores organizaron deliberadamente una nueva ronda de interrogatorios a los vecinos para asegurarse de que no hubiera posible complicidad o al menos conocimiento por parte de otras personas sobre las acciones del profesor. Se investigaron versiones sobre si alguien podría haber visto a personas extrañas visitando la casa regularmente o si Thorne tenía ayudantes. Sin embargo, no se encontró ninguna confirmación de estas suposiciones. Los residentes de la calle confirmaron que el profesor Thorne siempre evitaba el contacto personal y las conversaciones cercanas. Limitaba la comunicación al mínimo, manteniendo relaciones educadas pero distantes. Esto le permitió ocultar eficazmente la verdadera situación de lo que ocurría en su casa. Al final de la 4ª semana de investigación, la policía descartó por completo cualquier versión alternativa e hipótesis secundaria. No se encontró ninguna prueba de la participación de terceros. La policía llegó a la conclusión final de que la única persona responsable de organizar y llevar a cabo el experimento secreto era el profesor Alan Thorne. Ahora, todas las fuerzas y la atención de las autoridades se centraban en él. Para comprender finalmente los motivos del profesor Thorne, los investigadores iniciaron un profundo estudio de su biografía. Necesitaban entender cómo un científico exitoso y respetado en la sociedad pudo llegar a cometer actos que contradecían no solo la ética, sino también la lógica humana común. Sin embargo, un examen detallado del pasado de Thorne no reveló nada que pudiera indicar directamente crueldad o tendencias patológicas. Por el contrario, toda su vida parecía un ejemplo de una carrera académica ideal. Thorne se graduó con éxito de la universidad, ascendió rápidamente en su carrera científica, se convirtió en un profesor respetado y publicaba regularmente artículos que despertaban interés en la comunidad científica. A simple vista, su biografía parecía impecable. Pero cuando la investigación habló con personas que conocían a Thorne de cerca, surgió una imagen muy diferente. Prácticamente todos los que trabajaron con él en la universidad destacaron su mente brillante, sus profundos conocimientos y su profesionalismo, pero también un carácter difícil y autoritario. Según uno de sus colegas, Thorne siempre estaba convencido de la absoluta corrección de su opinión. Su confianza a menudo rozaba la arrogancia y generaba dificultades en sus relaciones con los demás.
En una conversación con los médicos del hospicio de donde Thorne se llevó a su hijo Leo, surgieron detalles adicionales. Los médicos explicaron que 3 años antes habían recomendado encarecidamente al profesor que dejara a Leo en la institución, explicando que el joven necesitaba una supervisión profesional continua. Sin embargo, Thorne ignoró estas recomendaciones, declarando a los médicos que su propio método sería más eficaz. Fue inflexible en su decisión, rechazando incluso la oferta de consultas adicionales con especialistas. El estudio de las publicaciones científicas de Thorne mostró que llevaba mucho tiempo realizando investigaciones que provocaban reacciones ambiguas en la comunidad científica. Sus hipótesis eran poco convencionales y a menudo se desviaban drásticamente de las opiniones aceptadas. Cuando sus ideas eran criticadas, Thorne solía ignorar los comentarios y continuaba trabajando en su dirección, reafirmándose aún más en su propia razón. Los psicólogos, a quienes los investigadores consultaron para evaluar las acciones del profesor, señalaron que en la base del comportamiento de Thorne se encuentra el llamado complejo de Salvador. Se trata de un estado psicológico en el que una persona está convencida de su capacidad excepcional para resolver los problemas de sus seres queridos. Los expertos concluyeron que el profesor no tenía la intención de dañar a nadie. En cambio, estaba sinceramente convencido de que solo su propio enfoque podría ayudar a Leo a volver a una vida plena. Fue esta confianza y sus ambiciones científicas lo que lo llevaron a actuar, ignorando por completo las normas médicas y morales. Los psicólogos también llamaron la atención de los investigadores sobre el hecho de que Thorne veía en su experimento la oportunidad de lograr un avance científico significativo. Quería demostrar que sus métodos eran mejores que la medicina tradicional y que sus críticos estaban equivocados. Como resultado, estuvo dispuesto a ignorar cualquier restricción y norma moral para obtener pruebas de su razón. Así, ante los investigadores se reveló una imagen completa de la motivación del profesor Thorne. En sus acciones no había sadismo ni crueldad por crueldad. Todo lo ocurrido fue consecuencia de su profunda distorsión de la realidad, causada por una convicción absoluta en su propia razón y en la importancia de su idea. Ahora, la investigación debía determinar si el profesor era capaz de aceptar la responsabilidad por sus acciones o si continuaría defendiendo su posición hasta el final, a pesar de todas las pruebas presentadas. El 14 de diciembre de 2023, Alan Thorne se presentó voluntariamente en la comisaría de policía de Princeton para un interrogatorio oficial. Para entonces, la policía ya había recopilado todos los materiales necesarios del caso, incluidos informes médicos, documentos financieros y los registros de laboratorio del profesor. A pesar de la gravedad de los cargos, Thorne no fue arrestado, ya que no había obstruido la investigación previamente, no tenía antecedentes penales y no había intentado huir. Durante la investigación, se le impuso una medida cautelar de prohibición de salida del país. Los investigadores comenzaron el interrogatorio discutiendo el aspecto más grave del caso, el riesgo para la vida de Eleonora y Leo. Le explicaron detalladamente a Thorne el peligro en el que se encontraban sus seres queridos debido a la falta de cuidados profesionales. Según los expertos, el estado de Eleonora requería supervisión médica las 24 horas del día y atención regular por parte de personal cualificado. Leo dependía completamente de equipos médicos, y el más mínimo fallo podría haber tenido consecuencias trágicas. Thorne, por el contrario, afirmó firmemente a los investigadores que los riesgos eran mínimos y que él controlaba la situación constantemente. Los investigadores le presentaron al profesor sus propios diarios de laboratorio, incautados de su casa. Thorne confirmó la autenticidad de los documentos y de inmediato comenzó a defender su postura, explicando que actuaba únicamente en interés de su familia.
Continuó insistiendo en que estaba llevando a cabo un serio experimento científico y que sus métodos eran la única esperanza para la recuperación de la conciencia de Leo. Luego, el interrogatorio se centró en los cargos financieros. La policía le presentó al profesor documentos bancarios oficiales y extractos del Servicio de Seguridad Social. Según estos, Thorne había estado cobrando regularmente durante varios años los cheques por discapacidad destinados a Eleonora, quien al mismo tiempo se consideraba fallecida. Fueron estas transacciones financieras sospechosas las que inicialmente despertaron el interés de las autoridades y llevaron a la apertura de un caso penal. El profesor confirmó haber recibido el dinero, pero negó la existencia de fraude. Sostuvo que esos fondos eran necesarios para mantener las condiciones del experimento y el cuidado de sus seres queridos, y no una fuente de beneficio personal. Cuando los investigadores le pidieron a Thorne que explicara cómo había logrado ocultar a Eleonora durante varios años y por qué los organismos gubernamentales no habían solicitado documentos sobre su muerte, el profesor reveló los detalles de su plan. Inmediatamente después del derrame cerebral, sacó oficialmente a Eleonora del hospital bajo su propia responsabilidad, haciendo uso del derecho legal de un cónyuge a proporcionar cuidados en el hogar. Después de eso, informó a colegas y conocidos que Eleonora había muerto en un accidente automovilístico fuera de los Estados Unidos. Thorne explicó la ausencia de documentos por dificultades burocráticas en otro país, eliminando así cualquier pregunta por parte de su entorno. En cuanto a los organismos gubernamentales, Eleonora figuraba formalmente como viva, ya que Thorne no había presentado ninguna notificación oficial de su muerte. El Servicio de Seguridad Social continuó acreditando automáticamente los pagos sin realizar verificaciones adicionales, ya que formalmente nada levantaba sospechas. Debido a que Eleonora, por su grave estado, no podía interactuar con el mundo exterior, las autoridades no tenían motivos para dudar de su situación y no ordenaron inspecciones adicionales, lo que permitió al profesor utilizar el dinero durante 3 años sin ningún obstáculo. Los detectives subrayaron que Thorne había engañado sistemáticamente a las instituciones gubernamentales, falsificando las firmas de Eleonora y ocultando su estado real. El profesor no negó estas acciones, pero siguió considerándolas justificadas en el contexto de su experimento. En conclusión, los investigadores le recordaron a Thorne que sus acciones violaban tanto las normas legales como los principios morales básicos. El profesor admitió las circunstancias de hecho, pero negó por completo su criminalidad. Al final del interrogatorio, confirmó todos los hechos expuestos por la investigación, pero expresó su desacuerdo con la interpretación jurídica de sus acciones. El caso del profesor Thorne estaba completamente preparado para ser remitido a los tribunales. Sería el Tribunal del Estado de Nueva Jersey el que daría la evaluación final de sus actos y dictaría una sentencia, determinando el grado de su responsabilidad por las acciones cometidas. La investigación llegó a una etapa crucial. La cuestión principal era demostrar que Alan Thorne no actuó simplemente por error, sino que causó sufrimiento a Eleonora de manera consciente e intencionada. La cuestión de la intencionalidad surgió después de que quedara claro que los abogados del profesor planeaban construir la defensa en torno a sus supuestas buenas intenciones y objetivos científicos. Los investigadores necesitaban probar de manera irrefutable que Thorne comprendía las consecuencias de sus experimentos e ignoraba conscientemente el dolor y el malestar que le causaba a Eleonora. Por esta razón, la investigación volvió a analizar los diarios de laboratorio que inicialmente se habían considerado únicamente como documentación científica. En el primer examen de estos documentos, nadie le dio especial importancia a los pequeños detalles,
percibiéndolos como anotaciones estándar. Sin embargo, con un enfoque más atento, los investigadores y expertos vieron una imagen completamente diferente. En los diarios del profesor Thorne se describían detalladamente las reacciones de Eleonora a los estímulos que él seleccionaba específicamente. Fotografías de Leo, grabaciones de video y fragmentos de audio. El profesor registraba las reacciones con una precisión de segundos, anotando cuidadosamente la respuesta emocional y la duración de cada reacción negativa, acompañada de llanto o expresiones de evidente malestar. Estas anotaciones se percibieron al principio solo como un procedimiento de observación estándar, pero ahora quedaba claro que el profesor era absolutamente consciente del dolor que causaban los estímulos aplicados. Los psicólogos expertos confirmaron las conclusiones de la investigación. La repetición múltiple de un resultado igualmente negativo indica que Thorne era plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Los especialistas subrayaron que tales acciones no pueden justificarse de ninguna manera con buenas intenciones u objetivos científicos. Acciones como estas constituyen la imposición consciente de sufrimiento a una persona incapaz de defenderse. Quedó claro por qué el profesor llevaba los registros de manera tan metódica, sin dudar en absoluto de su rectitud. Él percibía estos documentos como una confirmación científica de sus teorías, y no imaginaba que serían precisamente ellos la principal prueba en su contra. Thorne probablemente ni siquiera se dio cuenta de que su meticulosidad científica se había convertido en la prueba de sus intenciones criminales. Cuando los investigadores se reunieron nuevamente con la defensa del profesor, estos tuvieron que admitir que los argumentos sobre un experimento científico ya no parecían convincentes. Los abogados intentaron centrarse en la inestabilidad emocional de Thorne, pero la evaluación psicológica rechazó firmemente tal interpretación. Los expertos declararon que Thorne era claramente consciente de sus acciones y no podía no entender sus consecuencias. Tras un estudio adicional de los materiales, la investigación se convenció finalmente de que no se trataba de un error ni de una equivocación científica, sino de la imposición consciente y cruel de dolor. Los diarios de laboratorio del profesor Thorne se convirtieron en la prueba más importante de la existencia de dolo. Ahora, los investigadores se preparaban para formalizar la acusación oficial y remitir el caso al Tribunal del Estado de Nueva Jersey. El tribunal debía tomar la decisión final sobre la culpabilidad de Alan Thorne y dictar una sentencia justa en un caso que había conmocionado a toda la ciudad. Una vez que los investigadores demostraron la naturaleza intencionada de las acciones del profesor Thorne, para comprender completamente la situación, era necesario averiguar cuán graves habían sido las consecuencias de sus experimentos para Eleonora y Leo. Hasta ese momento, la investigación se había centrado en los motivos del profesor y el aspecto ético de sus acciones, pero el estado médico de las víctimas solo se conoció realmente después de un examen exhaustivo por parte de los médicos. La primera en ser examinada fue Eleonora. Los médicos que realizaron el examen notaron de inmediato la gravedad de su estado: un grado extremo de agotamiento del organismo, deshidratación severa y numerosas úlceras por presión profundas. La prolongada falta de cuidados adecuados y control médico había llevado a una situación en la que cualquier infección, incluso una leve, podría haber tenido consecuencias irreversibles. Según la conclusión de los expertos, Eleonora estaba al borde de un desenlace fatal. El informe de los médicos fue categórico. Sin la intervención oportuna de la policía, la mujer no habría sobrevivido mucho más tiempo. Los expertos destacaron por separado que el estado de Eleonora requería atención médica especializada, que el profesor no le proporcionó. En su lugar, la sometió a un malestar emocional y físico regular, empeorando su ya grave condición.
Cada estímulo posterior, como determinaron los médicos, no solo le causaba sufrimiento, sino que también agravaba su agotamiento físico y mental general. En otras palabras, cada nueva sesión del experimento solo acercaba a Eleonora al punto de no retorno. El siguiente en ser examinado fue Leo. El profesor afirmaba que todas sus acciones estaban dirigidas exclusivamente a mejorar el estado de su hijo. Sin embargo, el examen médico refutó por completo estas afirmaciones. Durante todo el período en que Leo estuvo bajo la supervisión domiciliaria de Thorne, su estado no mejoró en absoluto. Leo permanecía en estado vegetativo, no mostraba signos de reacción a estímulos externos y no presentaba ni la más mínima mejoría en sus indicadores médicos. Además, los médicos señalaron que el equipo doméstico utilizado por Thorne no estaba diseñado para el mantenimiento a largo plazo de un paciente en tal estado. Cualquier fallo accidental podría haber llevado a consecuencias críticas, como un fallo respiratorio o cardíaco. Sin supervisión médica profesional y mantenimiento técnico regular del equipo, el estado de Leo era extremadamente vulnerable. El informe médico concluyó inequívocamente que el hijo de Thorne seguía vivo únicamente por una afortunada coincidencia, y no gracias a las acciones del profesor. En el informe médico final, los expertos indicaron claramente que los llamados experimentos científicos del profesor Thorne eran completamente inútiles desde el punto de vista médico. Además, representaban una amenaza directa y evidente para la vida de Eleonora y un riesgo enorme para Leo. Para los investigadores quedó claro que Thorne estaba llevando a cabo su experimento a costa de la vida y la salud reales de sus seres queridos. Estas conclusiones despojaron por completo al profesor y a su defensa de la posibilidad de apelar a la necesidad científica o a las buenas intenciones. Los hechos médicos obtenidos durante los exámenes eran demasiado convincentes como para dejar lugar a interpretaciones. Ahora, a la investigación solo le quedaba preparar los documentos oficiales para remitir el caso al tribunal. Allí se emitiría la conclusión final sobre el castigo que recibiría el profesor Thorne por sus acciones. A los investigadores les quedaba lo más importante: unir todas las líneas de la investigación y presentar una imagen completa y coherente de las acciones del profesor Alan Thorne. En ese momento, ya estaba claro que sus actos no podían calificarse como un simple error o un intento de ayudar a su familia. La investigación tenía ante sí una clara cadena de acontecimientos que demostraba la intención y la conciencia de cada paso de Thorne. El primer detalle importante que dio inicio a la investigación fue el llanto constante que los vecinos escuchaban regularmente. Al principio, el profesor lo atribuyó a problemas técnicos en la casa, y quienes lo rodeaban creyeron esa versión. Pero tras el descubrimiento de Eleonora, se hizo evidente que la causa de los sonidos era muy diferente. Más tarde se descubrió que esos sonidos angustiosos eran un elemento central de un plan mucho más terrible del profesor. El segundo aspecto clave fue el financiero. Después de que Eleonora sufriera un derrame cerebral, Thorne anunció a sus amigos y colegas que ella había fallecido en el extranjero. Sin embargo, su muerte no fue confirmada oficialmente con documentos, y Eleonora seguía figurando como viva. Esto permitió a Thorne recibir de forma estable el dinero destinado a su atención médica. Sin embargo, el dinero asignado para cuidados profesionales regulares, medicamentos y procedimientos necesarios lo gastó de otra manera. En lugar de proporcionar a su esposa las condiciones y la ayuda adecuadas, Thorne destinó esos fondos a la compra de equipos especializados necesarios para llevar a cabo sus propios experimentos científicos que eran inútiles desde el punto de vista médico e incluso peligrosos para Leo. Fue precisamente este uso indebido del dinero lo que se convirtió en la parte central del fraude del profesor.
Los fondos que el Estado asignaba exclusivamente para mantener la salud de Eleonora se destinaban a equipos no diseñados para tratar su enfermedad. Así, su estado empeoraba constantemente por la falta de cuidados adecuados, mientras que los fondos destinados a su vida y salud financiaban, en esencia, un experimento cruel e inútil. La tercera parte de la investigación fue el experimento en sí sobre Leo. El profesor estaba convencido de que los sonidos grabados de Eleonora ayudarían a sacar a Leo de su estado vegetativo. La llevaba deliberadamente a un estado emocional angustioso, grabando cada sonido doloroso y luego transmitiéndoselo a su hijo a través de dispositivos de audio. Los expertos determinaron que Thorne era plenamente consciente del sufrimiento de su esposa, pero continuó causándole dolor para lograr sus objetivos. El resultado de estas acciones no fue la mejora del estado de Leo, sino solo el empeoramiento de Eleonora. Una vez que los investigadores reconstruyeron la cronología completa de los acontecimientos, ya no quedaban dudas sobre la naturaleza intencionada de los crímenes del profesor. Thorne engañó consciente y metódicamente a conocidos, vecinos y organismos gubernamentales. Utilizando el dinero asignado a Eleonora para fines distintos a los previstos, puso en peligro su vida por un experimento dudoso que no produjo ningún resultado médico para Leo. Ahora, todas las pruebas estaban completamente recopiladas y documentadas. Los investigadores estaban finalizando la preparación de los materiales para remitir oficialmente el caso del profesor Alan Thorne a los tribunales. Sería el tribunal quien daría la evaluación final y dictaría sentencia a un hombre cuyas acciones parecieron durante mucho tiempo incomprensibles e inexplicables para todos los que lo conocían. El juicio contra el profesor Alan Thorne comenzó el 3 de septiembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey y atrajo de inmediato una gran atención pública. Las audiencias duraron exactamente 4 semanas y concluyeron el 1 de octubre de 2024. En la sala del tribunal se enfrentaron dos versiones de los hechos. La acusación consideraba las acciones del profesor como conscientes y arrogantes, mientras que la defensa sostenía que todo lo ocurrido fue resultado de su profundo dolor y desesperación. El fiscal expuso detalladamente todas las etapas del crimen: el fraude financiero, el engaño a las autoridades, la retención de Eleonora y los experimentos que casi llevaron a la tragedia. La acusación insistió en que Thorne actuó de manera consciente y cínica, anteponiendo sus ambiciones científicas a la vida de sus seres queridos. La defensa, por el contrario, argumentó que el profesor simplemente no pudo aceptar la enfermedad de su hijo y su esposa. Sus abogados calificaron sus actos como un trágico error de un hombre desesperado que intentaba salvar a su familia. Fueron clave las conclusiones de los expertos, que confirmaron que los experimentos no aportaron ningún beneficio a Leo, pero causaron un daño gravísimo a Eleonora. Los psicólogos declararon que Thorne era consciente de sus acciones y de sus consecuencias. Los registros de los diarios de laboratorio presentados al tribunal convencieron finalmente al jurado de la culpabilidad del profesor. En su alegato final, Thorne no se disculpó, ni se arrepintió, solo volvió a hablar de ciencia y progreso. Tras una breve deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de todos los cargos. El 1 de octubre de 2024, el tribunal dictó la sentencia: 20 años de prisión y la prohibición vitalicia de ejercer la docencia. La sentencia fue el punto final de un caso que conmocionó a muchos y les hizo reflexionar sobre lo fácil que puede romperse la línea entre el cuidado y la crueldad, y cómo el deseo de ayudar puede convertirse en una tragedia. Después del juicio, la atención sobre el caso disminuyó gradualmente,
pero las consecuencias resultaron irreversibles. Eleonora fue trasladada a una clínica especializada inmediatamente después de su rescate, pero su organismo ya estaba demasiado debilitado. Falleció 7 meses después. La causa de la muerte, según el informe médico, fueron las graves condiciones de su cautiverio. Leo fue devuelto al centro médico, donde volvió a estar bajo la supervisión de profesionales. Su estado no mejoró. La actividad cerebral se mantuvo baja y no se registraron reacciones. Los registros del EEG, realizados después de la interrupción del experimento, eran demasiado caóticos para confirmar o refutar la influencia de los estímulos vocales de su madre en su estado. La casa de Thorne fue precintada y sus bienes subastados. El equipo de laboratorio solo quedó en fotos y en los documentos de la investigación. El nombre de Alan Thorne se convirtió en un ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona si está segura de su propia razón y dispuesta a sacrificar la vida de sus seres queridos para alcanzar sus metas. Sin embargo, los expertos nunca pudieron resolver definitivamente la cuestión de si había algún sentido en su experimento.